Día 6. Sor María del Sagrado Corazón, 1825 a 1903. Fundadora de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Capítulo 3. Fundación de la Guardia de Honor. Día 6. Monseñor de Langalery, quien se había reservado la dirección espiritual de Sor María del Sagrado Corazón, la examinó para la profesión durante el mes de octubre, y el capítulo se pronunció favorablemente para que pudiera emitir sus santos votos. La joven religiosa se creía ya próxima a alcanzar el puerto tan deseado, cuando el santo obispo decidió aplazar por algún tiempo la realización de sus aspiraciones. Deseando resolver ciertas dificultades relacionadas con sus estudios, hizo comunicar a la novicia la orden de retomar nuevamente sus estudios clásicos y presentarse a los exámenes del curso elemental en la convocatoria siguiente del mes de marzo. Aquellos exámenes no representaban ninguna dificultad para Sor María del Sagrado Corazón. Lo único que le causaba pena era el retraso que ocasionaban a la realización de sus deseos de consagrarse enteramente a Dios. En Bourg-en-Bresse ya era conocida la fama de la novicia de la Visitación, que poseía una voz extraordinaria. Por esa razón, cuando llegó el examen de música, la sala se encontraba llena de personas deseosas de escucharla. En lugar de proponer a Constance preguntas elementales, los miembros del jurado le dijeron con sencillez: «Sabemos, señora, que usted está muy por encima del nivel de este examen. Le rogamos simplemente que nos cante algo de su elección». La pobre novicia se sintió momentáneamente turbada ante aquella inesperada propuesta. Sin embargo, recuperando rápidamente su serenidad, interpretó una hermosa pieza musical que recibió los aplausos más entusiastas. En la calificación definitiva, obtuvo el segundo puesto y habría obtenido el primero si no hubieran existido algunas pequeñas deficiencias en la costura. Después de haber cumplido así los deseos de su obispo, regresó llena de alegría a vestir nuevamente el santo hábito. Por una admirable coincidencia providencial, el día de su profesión fue señalado por Monseñor para el primer viernes de abril, fiesta de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Se preparó para este acto mediante fervorosos ejercicios espirituales, durante los cuales prometió al Señor no rechazar jamás ningún sacrificio por costoso que pudiera ser, pidiéndole solamente la gracia de aceptar con amorosa resignación todas las humillaciones que Él quisiera enviarle. Nuestro Señor no tardó en mostrarle que aceptaba con agrado las generosas disposiciones de su alma. Llegado el gran día de la profesión, no experimentó durante toda la jornada sino amargura y turbación. Los temores más dolorosos y las inquietudes más inesperadas se apoderaron de su espíritu, atormentándola de una manera inexplicable. Tal fue el calvario donde se celebraron sus divinos desposorios. Su corazón parecía atravesado por una espada. Hubiera deseado manifestar su sufrimiento interior, pero debía sonreír ante los demás, mientras nuestro Señor la mantenía unida a la cruz mediante clavos dolorosos y misteriosos. ¡Ay! El mundo entero no hubiera podido distraerme de mi sufrimiento, escribió ella. Los testimonios más tiernos de cariño ni siquiera llegaban hasta mi corazón. Pero sentía vivamente el deseo de mi esposo de que aquel día fuese una víctima de amor para reparar a su divino corazón. La nueva profesa fue poco después nombrada maestra del pensionado y directora del canto del coro. Cualquiera que fuese el cargo que desempeñara Sor María del Sagrado Corazón, no tenía igual para organizar las fiestas y las ceremonias extraordinarias, haciendo brillar a su alrededor el más alegre y generoso entusiasmo.
En la capilla cautivaba verdaderamente a quienes la escuchaban con su voz expresiva y armoniosa, especialmente penetrante cuando cantaba las alabanzas de su amadísimo Salvador. Cuando el Santísimo Sacramento era expuesto durante las grandes solemnidades, la capilla se llenaba de una multitud de fieles que acudían para escucharla. Desde los primeros años se manifestó en Sor María del Sagrado Corazón una extraordinaria capacidad como educadora en el cargo de maestra que desempeñó durante largos años. Sin descuidar la instrucción de sus alumnas, se dedicaba especialmente a formarlas en el verdadero sentido de la palabra, enseñándoles a conocer, amar y servir a Dios. El Señor se dignó recompensar desde entonces su entrega y su fervor, comunicándose con ella de una manera más íntima y concediéndole el don de la oración en el grado y la forma que San Francisco de Sales desea para sus hijas espirituales. Sus compañeras de noviciado la llamaban cariñosamente la hermana del amor puro. Sus propias alumnas se sentían admiradas ante el estado sobrenatural al que parecía haber llegado su maestra. Un día, la madre de una de ellas pidió a su hija que transmitiera sus saludos a Sor María del Sagrado Corazón. «Oh, mamá», respondió la niña, «ella ya no vive en la tierra, pero Dios no tardó en permitir que se secara para su sierva la fuente de aquellos consuelos y dulzuras espirituales, haciéndola participar de su cruz como prueba de una especial predilección. Los sufrimientos físicos, las angustias interiores y las pruebas morales parecieron unirse para hacerla padecer cruelmente. Un generoso fiat fue la única respuesta de su alma a los designios dolorosos del buen maestro. Llegó un día en aquel fiat ya no parecía suficiente para la humilde religiosa, y el 22 de septiembre de 1860 se ofreció como víctima al Divino Corazón de Jesús. Muy pronto tuvo la íntima certeza de su ofrecimiento había sido agradable al cielo, pues no tardó en verse nuevamente atacada por accesos de tos y hemorragias. La enfermedad que se creía desaparecida continuaba su curso. Los médicos ya no esperaban nada de los remedios humanos. La muerte parecía acechar a su víctima y estar próxima a darle el golpe definitivo. Entretanto, su ilustrísima Monseñor de Langallery, quien había sucedido a Monseñor David, tan amado y llorado en el monasterio, llegó a Bourg-en-Bresse y manifestó su deseo de visitar a las religiosas enfermas. «¿Qué? ¿Es usted Sor María del Sagrado Corazón quien se encuentra aquí?», preguntó Monseñor a la religiosa moribunda. «No es todavía la hora de morir. Vamos a hacer juntos una novena al Sagrado Corazón y a la venerable Margarita María». A continuación, el santo prelado bendijo a la enferma, quien ya no esperaba sino la muerte. Aquella bendición fue un signo admirable de la misericordia de la providencia. Ese mismo día comenzó a notarse una gran mejoría y poco después la curación fue completa. Tan pronto como la enferma recuperó sus fuerzas, se le confiaron diversos cargos. Uno de los primeros fue el de campanera, oficio humilde y exigente que ponía a dura prueba la buena voluntad de quien lo ejercía. No fue sin motivo que la superiora, Madre María Julia, le había impuesto esta tarea. Deseaba alimentarla con el pan de las humillaciones para conducirla al más completo desprendimiento de sí misma y elevarla hacia las más altas cumbres de la perfección. Un día, Sor María del Sagrado Corazón olvidó tocar la campana para la comida hasta algunos minutos después de la hora establecida. Le llamaron la atención y le advirtieron que si volvía a suceder, sería privada de una comunión. El castigo era ciertamente severo para un alma tan amante de la Eucaristía. ¿Con qué vigilancia ocupó al día siguiente su puesto, reloj en mano, para tocar la campana del desayuno? En efecto,
sonó el último toque prolongado de la campana cuando una joven novicia llamó la atención de la pobre campanera. «Hermana mía, ¿para qué ha tocado usted?» «Para la comida», respondió ella con aire triunfante. «Pero hoy es día de ayuno». Hasta los últimos días de su vida, Sor María del Sagrado Corazón recordaría aquella aventura que en aquel momento le costó tantas lágrimas. La madre Colette consideró suficiente aquella prueba y llamó a su hija espiritual para confiarle el cargo de secretaria. Ocupaba este puesto cuando ocurrieron los acontecimientos que serían la causa inmediata y providencial de la fundación de la Guardia de Honor. Desde entonces, su vida quedaría íntimamente unida al nacimiento de esta nueva forma de devoción al Sagrado Corazón. Narrar los orígenes, el desarrollo y las pruebas por las que pasó esta obra es penetrar en lo más profundo de la vida espiritual de su venerable fundadora. Dios sea bendito.